Muy buenas queridos amigos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre velocidad y aceleración utilizando las componentes cilíndricas. Para ser específicos vamos a utilizar las coordenadas polares porque se trata del movimiento de una partícula en el plano. Vamos a tener una pequeña restricción respecto a la componente R, que vendría a ser la magnitud de la posición respecto al origen, y la dirección, que es el ángulo que hay entre el vector R y el eje polar. Recuerden que aquí R ya no es un vector, sino corresponde a la componente escalar. Y el ángulo vendría a ser la dirección entre la magnitud de este vector y el eje polar. Bien, sin más palabras, vamos a desplegar la primera subsección titulada movimiento en componentes polares. Como podemos observar, necesitamos, para poder explicar nuestro tema el día de hoy, necesitamos una partícula. Esta es de color azul. Va a realizar una trayectoria. Ahí está, va a escribir esta trayectoria continua. Bien, entonces nosotros necesitamos como referencia, necesitamos el plano y necesitamos una componente Z. Entonces tenemos el plano y la partícula se va a desplazar como ustedes están observando. Entonces por aquí vamos a tener tiempos discretos, tiempo 1 o tiempo 0, tiempo del primer dato, tiempo para el segundo dato. Entonces vamos a hablar en función a la cantidad de tiempos discretos que describe esta partícula. Bien, entonces esta partícula va a escribir esta curva continua. Por lo tanto, vamos a averiguar en este tiempo mayor o igual que 0 cómo son sus componentes. Bien, ya sabemos entonces que tenemos ciertas restricciones, ¿cierto? Ahora ya R va a ser nuestra distancia medida desde el origen hasta la posición de la partícula. Y luego también ese R va a estar sujeto a un desplazamiento angular, tal como lo discutimos en clase. Entonces el R, recuerden, a ver, vamos a colocar de la siguiente manera. Obsérvese, entonces esto va a representar mi R y mi ángulo, mi desplazamiento polar va a estar en esta ubicación. Enseguida mi partícula va a estar aquí y observen bien el cursor, este sería mi desplazamiento angular. Luego la posición de la partícula va a estar aquí y el desplazamiento ahora sí coincide con lo que están observando y se llamará desplazamiento angular, y esta línea que he agregado es mi R, ¿cierto? Ese será mi R. Bien, entonces vamos a eliminar esto. Entonces quiere decir que la partícula va a tener una velocidad y una aceleración. La velocidad, como podrás observar, es de color negro. La velocidad está compuesta por dos componentes: la componente radial, la v sub r, y la componente angular llamada v sub θ. Entonces el objetivo es determinar cuánto vale la componente radial de la velocidad y cuánto vale la componente angular v sub θ. Bien, pero por otro lado, como ya hemos sabido, existe un ángulo entre v sub r y v llamado delta. Sin ningún problema también podríamos haber calculado otro ángulo. Podría ser, por ejemplo, delta prima, que sería entre v sub θ y v. Bien, ya sabemos que delta me va a dar la dirección del vector v.
Por otro lado, vemos un vector de color azul. Bueno, regresando un poquito al pasado, vemos que el vector B es tangente a la trayectoria, pero el vector A no lo es, está hacia adentro de la curva. Hay dos componentes, la AR, recordar que A es un vector, tiene su componente escalar A sub R, sería la aceleración radial, y la otra sería la aceleración angular. Entonces, igual como en el caso anterior, tiene su tiene su ángulo. Este ángulo va a dar la dirección de la partícula con respecto a la aceleración. O podemos hallar por acá el phi' que me va a dar la dirección respecto al a sub teta. Bien, no vamos a discutir en ningún momento sobre demostraciones, pero sí es interesante mencionar que la velocidad, aquí abajo ustedes pueden observar que la velocidad y la aceleración va a tener una componente, esta sería la componente escalar radial y esta sería la componente escalar angular de la velocidad medida en metros por segundo. Todo este paréntesis vendría a ser la componente escalar de la aceleración del tipo radial, y este segundo paréntesis vendría a ser la componente escalar del tipo angular de la aceleración medido en metros por segundo al cuadrado. Entonces el objetivo es determinar en tiempos discretos o en tiempos a intervalos iguales. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir, si el vector está, si mi R está acá en 0, ahí estaría en 0, vamos a avanzar, ahí sería en 0.1, porque de acuerdo a la estructura que yo realice, debo determinar el tiempo. Aquí sería 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8, 9 y la unidad. Y si yo quiero que toda la trayectoria sea la unidad, entonces voy a agarrar a intervalos de 0,1, sería 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la unidad completa. Ahora, ¿de qué va a depender que yo elija? De repente podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1. O de repente todo el desplazamiento angular, todo lo que barre el desplazamiento angular es 10 segundos. Entonces comienzo a utilizar intervalos de 2, 4, 6, 8 y 10. Bien, pues aquí vamos a mostrar intervalos en 0,1 segundos. Bien, vamos a comenzar entonces a explicar de este movimiento curvilíneo en componentes cilíndricas tipo caso polar con el siguiente ejemplo de aplicación. Por aquí debajo ya está lo que habíamos dicho. B es el vector velocidad, A es el vector aceleración, B sub teta y A sub teta son las componentes escalares de la velocidad y la aceleración. B sub R y A sub R son componentes radial de la velocidad y la aceleración. Delta y phi, dirección de la velocidad y la aceleración como vector, respectivamente. Bien, vamos a explicarlo de arriba utilizando un ejemplo de aplicación para ingeniería. Bien, nos dice que el ejemplo nos dice lo siguiente. La siguiente estructura, observen, tenemos una estructura de soporte fijo, empotrado, y lo que nos dicen es que toda esta trayectoria demora de 0 a 1 segundo. Y nos piden cuánto vale la velocidad radial, cuánto vale la velocidad angular y cuánto valdría la magnitud de la velocidad. Y también nos piden calcular cuánto vale el delta. Delta vendría a ser la dirección con respecto a la velocidad radial. Bien, por cuestiones de tiempo,
esto ya ha sido calculado. Ahora, ¿cómo lo hemos calculado? Lo hemos calculado de la siguiente manera. Entonces, en ingeniería lo que se busca es, dada la estructura, dado el desplazamiento angular, en este caso mi desplazamiento angular es t al cubo radianes y mi r está sujeto a 100 t cuadrado milímetros, entonces mi respuesta tendría que salir en milímetros, ¿cierto? Entonces aquí hay un pequeño paréntesis. Bien, entonces R lo hemos puesto a 100 t cuadrado metros, pero en el caso que fuera milímetros por segundo, entonces tendría que cambiar en la parte superior de mi tabla milímetros por segundo. En el caso que esté en pulgadas, sería pulgadas por segundo o pies por segundo. Entonces relleno mi tabla. Una vez que ya está rellenada mi tabla, utilizando las ecuaciones en la parte superior, recién puedo interpretar. Bien, pero todavía no es el momento de interpretar, sino es explicar cómo es que se ha rellenado esta tabla. Bien, como ya sabemos, tenemos las ecuaciones de velocidad y aceleración para esta estructura y necesitamos determinar qué pasa si el tiempo varía de 0 a 1 segundo, qué pasa si este anillo movible o móvil sale volando por la estructura, o de acuerdo a como va rotando mi estructura, se va a pegar al origen o va a salir fuera de la estructura. Si es así, entonces yo podría poner acá un anillo sujeto con un perno para que no salga volando de mi estructura. Entonces vamos a explicar cómo es que se ha rellenado esta tabla. Bien, para eso vamos a utilizar, observen por acá, vamos a utilizar esta aplicación. Esta aplicación ya se encuentra disponible. Lo único que tienen que hacer es, observen por acá abajo, dice clic aquí para descargar la aplicación actualizada. La aplicación se llama Cinematics para Ingeniería Completo. Entonces miren, ahí está la dirección completa donde se encuentra, y lo que vamos a explicar es cómo es que funciona. He hecho una captura de cómo es que funciona B y cómo es que funciona la aceleración. Entonces B, observen que es R.U sub R más R teta punto por U sub teta. Me pide la aplicación R y me pide teta, pero ya sabemos que R es 100 t cuadrado y teta es t al cubo radianes. Entonces lo único que yo tengo que hacer es reemplazar desde 0 segundos, y luego presiono este botón que está acá que se llama velocidad, de tal forma que yo voy anotando en mi tabla, para 0 segundos es 0, para 1 segundo, 0,1 segundo es 20 metros por segundo en el caso de la velocidad. Bien, acá lo tienen. Acá tenemos el B sub R. Todo esto de aquí sería el B sub teta. Tendremos entonces, esto es igual a la operación 20, y luego todo esto es la operación de estos dos más contenedores, es la operación de estos dos términos que están acá. Entonces sin ningún problema tú puedes reemplazar 0,1, 0,2, 0,3 y luego vas presionando acá. Entonces si es 0,1 presionas acá, si es 0,2 reemplazas acá y presionas acá, y vas extrayendo los datos. Este sería tu B sub R, tu B sub teta, tu módulo de la velocidad, y este sería tu dirección. Lo mismo va a suceder con la aceleración. Reemplaza 0, 0, tienes tu A sub R, y por acá tendrías tu A sub teta, tu módulo de la aceleración y tu dirección. Bien, entonces por cuestiones de tiempo vamos a o de repente sería bueno abrir, a ver, vamos a dar un clic acá porque la descarga es directa.
A ver, vamos a dar un clic acá. Bien, mientras descarga, vamos a seguir avanzando nuestra explicación. Bien, entonces una vez que hemos rellenado las dos tablas de 0 a 1 segundo tomados en intervalo de 0,1 en 0,1, observa, tenemos el b sub r, el b sub θ, la magnitud y la dirección, tanto para la velocidad como para la aceleración. Lo único que nos queda ahora es interpretar estas tablas. Ahora, para poder interpretar estas tablas, no queda otra cosa más que graficar. Ya sabemos que para ambas tablas el común denominador es el tiempo. Entonces, todo este movimiento va a depender, efectivamente va a depender del tiempo, tanto para la velocidad como para la aceleración. De allí podemos graficar b sub r versus tiempo, b sub θ versus tiempo, velocidad, magnitud versus tiempo y dirección versus tiempo. Entonces vamos a tener una gráfica de 4 variables versus tiempo. Sería la velocidad, y la aceleración vendría a ser 4 variables versus el tiempo. Bien, como podrás observar, ya tenemos el archivo descargado llamado Cinemática Curvilínea Actualizada 2018. Entonces aquí le damos un clic y se va a abrir en el programa que estamos utilizando. Muy bien, abierta el archivo descargado, ya esto hemos visto en su gran mayoría en clase. Vamos a las instrucciones y clic aquí para iniciar. Ya no vamos a hablar sobre componentes de la aceleración en coordenadas rectangulares, no vamos a hablar sobre curvatura de binormal, sino vamos a hablar sobre el movimiento curvilíneo, caso tipo polar. Bien, entonces ya lo tenemos aquí. Entonces ya tenemos la inserción, por ejemplo, sería 0.0, ¿cierto? Para 0.0 doy a clic aquí en este botoncito para que me calcule cuánto es la componente de la velocidad radial escalar y la velocidad de tipo angular escalar. Entonces, como podrás observar, es 0, 0 y la dirección lo asumimos como 0, ¿cierto? Entonces nos vamos a nuestra tabla y como podrás observar, para el tiempo 0, la velocidad es R0, 0, 0 y vamos a considerar que delta es 0. Ahora calculemos para 0,1 segundo. Entonces reemplazamos acá 0,1 segundo, 0,1 y presionamos nuevamente este botón. Entonces nos dice que es 20 0.03. Entonces vamos acá, es 20 0.03. La magnitud de la velocidad, es 20 y su dirección es
0.85 y su delta es 0.085. Bien, de esta manera completas la tabla y rellenas. Puedes utilizar cualquier otro tipo de programa o un papel, ver la forma de basearte los datos a una tabla. Bien, una vez que ya tenemos capturados los datos del movimiento a tiempos discretos, en 0.1, en 0.1, a intervalos de 0.1 hasta un segundo, entonces procedemos a calcular la aceleración. ¿Cuánto será la aceleración si el tiempo vale 0? Entonces voy a mi aplicación, inmediatamente acá en la parte superior inserto el tiempo 0.0, presiono el botón A para que me arroje las componentes. Entonces es mi A sub R es 200, 0, 200, A sub R, A sub θ y magnitud de la aceleración y la dirección es 0. Bien, entonces tenemos 200, 0, 200, 0. Entonces por acá vamos 0, 200, 0, 200 y el ángulo es 0. Veamos para un segundo, 0,1 segundo, perdón, 0,1. Entonces ponemos 0,1. Y luego para 0.1 segundo nos dice, otra vez le damos clic para asegurarnos y nos dice que es 199.99 mi A sub R. Voy a ver, para A muy bien, 199.99, para A sub θ debe ser 1.8. Para A sub θ es 1.8, muy bien. Su magnitud es 200, y su ángulo es 0,51. Aquí está 0,51. Estamos utilizando la aproximación por estamos haciendo el redondeo por truncamiento, no por aproximación. Bien, entonces una vez que termino de vaciar mis datos, paso a lo siguiente. Bien, entonces la app ya fue explicado, descargo mi aplicación y todo lo que ya se explicó. Bien, ya tengo la tabla, ahora necesito graficar. Entonces yo le he llamado curva de velocidad polar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a utilizar mis gráficas. Entonces T es el tiempo, observa, eso tendrás que ingresarlo en forma manual, 0.0, 0,1, 0,2, 0,3 hasta 1. La velocidad yo le he llamado B sub R, es lo que hemos hallado, 0, 20, 40, 60 hasta 200. Observa, mi B sub R, o en la parte superior, mi B sub R sería 0, 20, 40, 60, 80, 100 hasta 200. Entonces ahí tienes el B sub R. El B sub θ empieza en 0 y termina en 300. El B sub θ empieza en 0 y termina en 300. Lo mismo para el resto. Bien, una vez que ya ingresé, entonces ya puedo graficar, pero yo tendría que solamente hasta aquí tendría que ingresar los datos. En esta parte de acá, esto es un editor de código para poder visualizar los datos en una sola gráfica. Bien, para poder ver qué es lo que se hizo adentro, le doy clic derecho, expando el editor de código en región. A ver, ya está, ya se expandió, y aquí, como podrás observar, está el código y el algoritmo para hacer las gráficas de las 4 variables mencionadas: B sub R, B sub θ y la gráfica de, ¿a qué sería? B sub R versus tiempo, B sub θ versus tiempo, la velocidad como magnitud versus tiempo y la dirección versus tiempo. Como podrás observar, es una secuencia que tiene un orden. El tiempo es primero y luego es la variable B sub R. El tiempo es primero y luego es la variable B sub θ. Bien, he generado la secuencia. Enseguida grafico los puntos y los puntos le digo que el estilo sea una línea. Le pongo color a cada gráfico del 1 al 4 y luego le coloco una pequeña leyenda. Enseguida la salida es esta que está acá. Entonces, como podrás observar, el color verde
el color verde es la velocidad angular, el rojo es la velocidad radial, el negro es la dirección y el azul es la magnitud de la velocidad. Bien, entonces esto de aquí va a funcionar para cualquier estructura que dependa de θ, dependa del tiempo, y r dependa del tiempo, expresados en radianes y unidades de longitud respectivamente. Entonces lo único que nos tendríamos que preocuparnos es saber cuál es el desplazamiento angular específico y cuál es mi r específico. Bien, como ya tengo, entonces clic derecho y vamos a contraer para que tengamos una visión completa del problema. Entonces he cargado mis datos, ejecuto acá, le doy clic, ejecuto y me aparece mi gráfica. Bien, ya tenemos entonces mi gráfica lista para poderlo llevar a una zona y poder interpretar. Lo mismo hago con las curvas de aceleración polar. Observa, primero cargo mi tiempo, luego mi A sub R desde 200 hasta menos 700. Mi A sub R, acá está, A sub R desde 200 hasta menos 700. El phi desde 0 hasta menos 68.74. Observa, eso sería esto sería, a ver, sería el phi, ¿cierto? Sería el phi. Entonces tendríamos el delta para el primer problema de velocidad y el phi para el segundo problema. Entonces parece que acá hay un detalle, a ver, sería... Muy bien, corregido el detalle, porque la aceleración va a depender de phi, en dirección no depende de delta. Entonces observen, expando para observar el código y que todo esté bien. A R, a θ, a aceleración radial, aceleración angular, la magnitud de la aceleración, el phi de t, muy bien. Entonces tenemos la gráfica 1 es AR versus tiempo, la gráfica 2 a θ versus tiempo, la aceleración versus tiempo y el ángulo o la dirección versus el tiempo. Bien, le damos un clic y automáticamente la computadora nos arroja cuál es la gráfica. Listo, entonces con estas dos gráficas, esta gráfica de componentes de velocidad versus tiempo y componentes de la aceleración versus tiempo en coordenadas polares, pasamos a la interpretación de los resultados. Bien, aquí tenemos entonces los dos gráficos. He copiado y he pegado los datos para asegurarme que esto es de la velocidad y esto es de la aceleración. Gráficos que son aproximadamente en algunos trazos iguales y otros totalmente diferentes. Observen, entonces, observen primero la leyenda para poder interpretar. El verde y el rojo es la velocidad angular y la velocidad radial. Entonces, el rojo es la velocidad radial y el verde la aceleración angular. Entonces, en algún tiempo, aproximadamente 0,85, ambos coinciden en velocidad. La velocidad radial crece linealmente. Como podrás observar, es una recta, mientras que la velocidad angular lo hace en forma exponencial. Y es aproximadamente 0,85 segundos. Estas dos son iguales. En este tiempo las dos coinciden. Entonces, de pronto me interesa que no coincidan o que coincidan, dependiendo de la estructura que esté utilizando. De repente en mi tiempo yo digo mi gráfica a 0,85, si este es 1, yo no quiero que llegue hasta acá, entonces, pero las magnitudes de la velocidad quiero que sean iguales, entonces ya tengo este dato interesante. Quiero que llegue hasta acá, porque este sería un segundo. 0,85 estaría por acá. Entonces hasta aquí ambas, bueno, sería en el caso de la velocidad, ambas serían, tanto la velocidad como la radial como la angular, serían iguales. Entonces me interesaría medir la distancia que hay desde el origen hasta acá. Bien,
Siguiente interpretación. Una vez que ya conozco las velocidades, ahora digo, la dirección es la gráfica de color rojo. Va a oscilar entre 0 y 56 grados. ¿Por qué no decir que oscila aproximadamente entre 0 y 60 grados? Porque eso es lo que tengo acá en pantalla. Eso es lo que tengo en pantalla. Ahora, observa aquí algo interesante. Terminamos entonces la gráfica de la velocidad versus tiempo. Pero observa la velocidad en magnitud de color azul, aceleración, versus la velocidad en magnitud. Entonces, si queremos hacer otra interpretación intermedia, podemos decir que se trata de un movimiento curvilíneo. Observa, esta gráfica es muy próxima a esta otra gráfica. Bien, solamente utilizando el modelo de gráfico y datos, sin mirar específicamente la estructura. Bien, interpretación de la gráfica de polar, aceleración versus tiempo. La aceleración radial decrece, observa, la aceleración radial decrece, esta radial decrece, o sea, en otras palabras, la aceleración radial, observa acá en la gráfica, la radial va a decrecer. ¿Qué pasa si la aceleración radial crece y la aceleración angular aumenta? Entonces quiere decir que va a haber poca o muy pobre componente de aceleración radial, o sea, dirigido hacia el centro, pero sí va a haber una fuerte que es perpendicular a mi estructura. Entonces es muy posible que no avance, sea pobre el avance hacia el origen, pero sí al lado opuesto. Entonces ahí eso sería en forma visual. Ahora vamos a seguir. Entonces, siendo necesario, entonces la aceleración radial decrece y la angular crece. La angular es de color verde. Entonces tenemos un punto crítico acá y la idea es no tener un punto crítico. Entonces, o el punto crítico, en todo caso, que esté fuera del tiempo 1,0. Entonces decimos, siendo necesario colocar un anillo fijo de seguridad para evitar daño a la estructura. Quiere decir que, en otras palabras, quiere decir que va a tener una gran velocidad en AR y es posible de que salga de la estructura. Si Aθ es muy grande y AR es pobre, en la dirección del origen, pero sí va a ser grande en AR, entonces el anillo móvil va a tirar a salirse de la estructura. Por lo tanto, yo puedo colocar un anillo de seguridad empernado. Bien, entonces decimos con respecto al ángulo, tenemos una oscilación delta, acá no sería delta, bueno, esto sería phi. Entonces acá hay una corrección. Phi oscilaría en el intervalo de 100 a menos 100 grados. Entonces el phi me da el ángulo, la dirección. Bien, entonces con este vídeo ya hemos explicado cómo es que podemos analizar cualquier estructura que nos dé, siempre y cuando conozcamos cuál es el desplazamiento angular y cuál es mi R en magnitud, ambos medidos en radianes y metros o unidades de longitud respectivamente. Entonces, resumiendo, conozco la estructura, conozco las ecuaciones. Al conocer las ecuaciones, relleno mi tabla a través de la multiplicación. Una vez que tengo la aplicación, ya tengo mis tablas, enseguida paso a graficar las curvas de velocidad y aceleración de tipo polar. Una vez que tengo esas gráficas, recién lo llevo a una hoja aparte y comienzo a interpretar de acuerdo al tipo de estructura o de acuerdo a lo que yo quiera de repente investigar. En este caso lo que nos interesaba es, como ejercicio didáctico, es determinar efectivamente el uso de las coordenadas polares en esa estructura sencilla y ver, por ejemplo, que el movimiento es curvilíneo, ya que la velocidad y la aceleración prácticamente son paralelas, caso que no se nota cuando hacemos la primera y segunda derivada. Si tenemos si tenemos en el sistema de coordenadas rectangulares R y luego lo derivamos nuevamente para hallar la velocidad y la aceleración, estas trayectorias no corresponden
a ser ni siquiera paralelas, o ni siquiera se aproximan a ser paralelas, porque son totalmente diferentes. Mientras que en coordenadas polares sí podemos hablar de una aproximación. Bien, eso es con respecto a lo que es la trayectoria. Y observa otra, por ejemplo, la velocidad angular y la aceleración angular, por ende, son del mismo tipo. Mira, observa, velocidad angular es decreciente exponencial y la aceleración angular es decreciente exponencial. Ahora, respecto a lo que es la velocidad radial, obviamente que aquí el crecimiento es lineal y aquí decrece. Entonces, ¿por qué decrece la pregunta? Tendríamos que comenzar a analizar y ver que debe haber acá algún tipo de fricción entre el anillo y la estructura. Una. Y otra es la estabilidad que guarda esta. ¿Cómo así? De repente esta barra es muy grande y este anillo es demasiado pesado cuando R es demasiado grande. Entonces el sistema es inestable. Entonces podemos considerar por ahí algunas variables. Entonces por eso es que se da este tipo de gráfica. Bien, espero haber podido ayudarte en este tema. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, bye bye.